Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy martes 14 de febrero, Día de los Enamorados. Espero que estén pasando muy lindo, que la calor no los mate. Y acá estamos en una edición especial, lo que queríamos hacer hace rato. Es como nuestro sin saco agropecuario. Hoy no es político, pero sí es político. Pero hoy trajimos una especialista, ¿no, Clarita? ¿Quién trajimos hoy? Contame cómo te sentís, cómo está, qué pasó desde el domingo hasta hoy. Que pasó un montón de Bueno, cosas acá en Argentina. en realidad, buenas tardes a todos. En realidad no pasó nada, absolutamente nada. Viste que llovió un poquitito el lunes, cayó un poco de agua, pero no es suficiente ni para los mortales que tenemos que soportar el cemento de la ciudad y creo que tampoco para el campo. Pero bueno, es raro estar acá. ¿Qué hacemos acá un 14 de febrero, martes? Y estamos porque, bueno, porque hay cosas para contar. Y la verdad es que nosotros a veces decimos que está complicada la situación, que hay que ver después de marzo cómo avanza esto, qué va a pasar en marzo con las cosechas, con la sequía, con las vacas, con el agua, con las palomas, con los halcones, con todo, con las tortugas, con todo lo que quieras. Pero la realidad es que hay algunos anuncios, tenemos el anuncio de Sarasa Massa que dijo que va a haber cortes populares. Yo lo había escuchado ya eso de los cortes populares, me parece, ¿no? No sé A qué mí me parte pasó será. yo vi ayer o sea, pongámonos, abstraigámonos de esta realidad populista mágica que tenemos todos los días, que es como nuestro Macondo crónico, ¿no? No sé si vos viste esta imagen en la cual están todos los funcionarios, Argentina Unida, todo el chamullo populista de fondo, y conferencia de prensa para lanzar 7 cortes de carne congelados desde ahora hasta el 31 de marzo. En cualquier país del mundo les parece un chiste esto, pero un chiste de mal gusto, porque para que pierdas el tiempo, el gasto que significa hacer esta estupidez, que encima es un chamullo, porque vaya a saber si en alguna carnicería de todo el país se encuentran esos precios que publicaron. Pero bueno, estamos acostumbrados a estas tácticas que ellos creen que les funcionan. Y yo sinceramente me gustaría que hagan algún trabajo de medición de quién les cree estas gansadas. Pero bueno, pasó eso, es Argentina, ya sabemos que son un papelón en continuado y siempre nos traen estas cuestiones que son un poco más para reírse y para llorar a la vez. Pero bueno, es un poco Macondo y Macondo trae estas cosas, ¿no? Me tienen podrida, es lo único que te voy a decir, me tienen harta con el tema del asado, la heladera. Yo le pregunté a mi carnicero, sí, de una, porque viste que están tratando de imponer que se ven los cortes de carne, mi perra me tiene podrida, cuando escucho un ruido se va. Los cortes de carne ya embolsados, o sea, ya no más la media res que uno ve. Mi carnicero de toda la vida me dijo, conmigo no, varones, o sea, no quiere saber nada, y dijo, yo ni voy a vender la carne esa que van a mandar, porque va a ser una carne horrible, y mis clientes no la compran, y voy a seguir hasta que se pueda, recibiendo medias res bueno, donde compra él, supuestamente es carne buena. Así que, qué sé yo, a lo mejor regalan cortes de carne por ahí, por la provincia de Buenos Aires, no sabemos. O sea, lo que van a hacer basta, o sea, realmente precio justo, la carne, bla, 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 bla. Yo creo cosas muy puntuales. Y una de las cosas puntuales es ver cómo sigue el tema del clima, porque eso no lo maneja ni el gobierno, ni Massa, ni la oposición. En todo caso, no sé, hagamos la danza de la lluvia con los mapuches de Bariloche, a ver si cae un poco más de agua. Pero yo creo que nosotros dos hasta acá hablamos nada más. Porque ahora tenemos un invitado especialmente buscado, porque sé que nos va a contar la posta real, que muchos de ustedes siguen en las redes, como Bumper Crop, si no lo pronuncié bien me lo corrigen, que es José Antonio Álvarez, que es en realidad es un ingeniero agropecuario, si no me equivoco, él no va a decir ahora, pero tiene comentarios muy acertados y muy filosos también, tenemos que decirlo, diciéndonos o contándonos en las redes realmente lo que está pasando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dos acá en política, Como no? nos Pero gusta a bueno, nosotros, es nuestra impronta, la impronta bien absolutamente. filosa, desnudar las mentiras del gaslighting político de esta banda de delincuentes, Así es. básicamente. La realidad es Sin- que el campo la está pasando mal con el tema de la sequía, las retenciones, que la suben, las bajas, que hay $1 maíz, $1 trigo, $1 zapallito redondo, y la verdad es que es muy desconcertante, Pablo, tener un campo, muchas hectáreas para plantar, o tener vacas que se mueven de sed. ¿Y qué haces? No podés emigrar con la tierra, tenés que hacerlo acá. Ni Así hablar. que le damos la bienvenida a José Antonio Álvarez para que nos cuente. ¿Nos estás Hola José, ¿cómo escuchando? estás? ¿Estás por ahí?
Pobre, Ahí, nos escuchó y se escapó. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ustedes. Muchas Y gracias. acá luchando con 1000 preguntas que tenemos, porque yo te digo, la primera se cae de un árbol maduro, ¿no? ¿Va a haber cosecha en marzo o no va a haber cosecha en marzo de la esperada, por lo menos? Sabemos que menos, pero el tema de la sequía, uno escucha hablar de que está todo seco, que no va a haber nada, que directamente no va a haber exportaciones, no va a haber soja, no va a haber choclo, y después uno ve que sí, que hay, o sea, ¿es cierto, no es cierto? Contanos lo que sabes. Bueno, empecemos si quieren por lo que ya está definido, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es, digamos, la Argentina produce 5 cultivos principales, 5 cultivos extensivos, ¿no es cierto? Que ellos son, en orden de importancia, bueno, soja y maíz prácticamente de similar importancia, son de verano, esos todavía obviamente no están listos. El girasol también es otro cultivo de verano de menor importancia. Y después los otros dos restantes son el trigo y la cebada. Cebada tanto para forraje como para cerveza, ¿no es cierto? Ah, Eh, todos se exportan y también tienen una porción de consumo interno, ¿no es cierto? Variable entre cada uno. Obviamente importan tanto para la provisión, digamos, de alimentos locales como el ingreso de divisas en la porción de ellos que justamente se vende al exterior, ¿no es cierto? Lo que a esta altura del año, digamos, está definido, es justamente el volumen de trigo y cebada, que ah, la cosecha transcurrió entre mediados de noviembre y principios de enero, ¿no es cierto? Eso está definido. Los organismos que se ocupan, digamos, de estimar, que son las bolsas de cereales, fundamentalmente la de Buenos Aires y la de Rosario, han hablado y el USDA también, ¿no es cierto? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que hace, digamos, de ente informativo bueno, para la formación de mercados, también sigue eso, se nutre de la información que le mandan las distintas bolsas del mundo, han estimado hasta ahora un recorte de 35-40%. Lo real es que es más probable que lo que haya quedado haya sido el 35-40% y el recorte sea más bien cercano al 60 o 65%. Es decir, que muy probablemente se hayan perdido ya, o sea, perdió, digamos, ya está, eso está definido, ¿no? 2/3 partes de la cosecha total de trigo y de cebada. Ahora, hay que distinguir de la cosecha total, como dijimos, hay una parte que es de consumo interno y otra parte que es de exportación. Si el trigo, digamos, tiene un volumen promedio de los últimos años de alrededor de 20-23 millones de toneladas y el consumo interno roza los 6,5 millones, y bueno, y el saldo exportable, por supuesto, la diferencia de ellos eran 16 o algo así de millones de toneladas. Si realmente se perdieron 2/3, es decir, unas 16 millones de toneladas, lo más probable es que queden 10 o 9 y el saldo exportable se haya reducido de 16 a 3,5 o 4. O sea, no, el, impacto tremendo. el impacto en el saldo exportable es muy grande, ¿no es cierto? De trigo. Pero, a ver, están esperando que vengan los dólares, creo, no sé. Bueno, Vamos a preguntar a Massa, pero del parece como que no. ya te lo voy del trigo, es que con esa parte, digamos, no cuenten porque de hecho, no sé si te acordás vos, o por ahí pasó desapercibido, ¿cierto? Para el público general, que emitieron un decreto posponiendo las ventas y los compromisos que había con el exterior por un año. No sé si te Claro, acordás, ¿sí? en realidad, obviamente, rompiendo contratos, ¿no? Porque van a obligar a los que tenían contratos con el exterior a no cumplirlos para volcarlos justamente al mercado interno, ¿no? Eso, la verdad que eso está mal por donde lo veas, porque la verdad que eso afecta, obviamente, una vez más a la seriedad y al comercio exterior de Argentina, ¿no? Ahora, con respecto a la gruesa, digamos que también, digamos, es el grueso de los ingresos, ¿no? Agroindustriales, eso es bastante variable y es bastante más difícil de calcular a esta altura del año, pero digamos, no sería para nada, digamos, temerario decir de que por lo menos la mitad se perdió. Eso, digamos, no es ser bastante conservador
decir que se perdió más de la mitad, ¿no es cierto? Sobre todo en la porción, la geografía, digamos, nuestra es muy grande y la geografía agrícola también es muy grande, ¿no es cierto? Hay producciones desde, bueno, desde el Chaco, digamos, y desde Salta hasta Bahía Blanca, ¿no es cierto? De estos 5 granos que estamos hablando, ¿no es cierto? Y de los cultivos de verano también. La parte norte fue muy golpeada, la reducción va a ser grande, sobre todo lo que se sembró temprano, lo agarró la sequía de lleno, y después de lo que está más o menos aceptable, se sembró muchísimo más tarde, y eso además, claro, eso además va a hacer que la cosecha también se atrase, ¿no es cierto? Y ahí te empieza a correr el riesgo de heladas tempranas. Es decir, vos no podés sembrar cualquier cosa en cualquier momento del año, porque tenés limitantes no solamente de humedad, sino también de heladas. Los cultivos de verano justamente no son resistentes a la helada, por eso es que se hacen en verano, ¿no es cierto? En los lugares donde se sembró en enero, porque esperaron que lloviera y llovió recién en enero, bueno, eso puede haber, digamos, pueden prosperar con las lluvias que empezaron a caer en algunas zonas, que tampoco son todas, pero también tiene una limitante por las heladas que empiezan a caer en algunos lugares el 20 de marzo, otros lugares, bueno, el 1 de mayo, lo que fuera, ¿no? Yo te diría que es temprano para hablar de reducciones de gruesa, que digamos es la parte más importante de la cosecha, pero yo te diría de vuelta, yo creo que decir que la mitad ya se perdió no es nada temerario, ¿no? Ahora, qué difícil, ¿no? Decidir, como decías vos recién, si se cumple con los compromisos de las ventas internacionales de los productos estos, o si dejamos sin polenta y sin harina al consumo interno, ¿no? Es complicadísimo, porque ya carne no hay. Sacás la polenta, el trigo, o sea, el maíz, creo que viene, a ver, la polenta viene del trigo, del maíz, dígame que no me equivoco, que parezca una pajuerana de ciudad. Pero la harina para los fideos, la gente compra metafideo, o sea, se acabó, ¿qué vamos a comer? No tengo idea. Pero la harina va a estar garantizada. Claro, la harina ya está, la harina ya no es harina, digámoslo que la harina ahora viene con soja también, o sea que la soja tiene un impacto tremendo, todo tiene soja, José, las hamburguesas veganas tienen soja, todo tiene soja. Así que complicadísimo el panorama, realmente como que no sé a dónde vamos realmente. Empezaremos a plantar en las macetas. La harina tiene algo, puede tener alguna, digamos, algún aditamento, pero generalmente es trigo. Lo que sí es cierto es que cuando vos ves el consumo de fideo que tiene Argentina y cuando ves la cantidad de trigo candial que se siembra, no tiene ninguna relación. De hecho, se usa trigo pan para hacer pasta. Por eso es que vos ves la diferencia cuando compras una caja de un trigo italiano con respecto al local. El local Claro. realmente no es de candial, el candial es un trigo. No, totalmente. Es el perro que le meten a los productores de fideo, básicamente. Sí, Pero bueno, Ahora, lo compran. lo compran ellos, hoy. claro, las medidas que puede tomar el gobierno, o sea, en realidad es como que, bueno, recién decíamos con Pablo, no pueden hacer llover, evidentemente no lo pueden hacer, pero sí pueden de alguna manera ayudar al productor que paga los impuestos, paga retenciones, y la verdad es que, bueno, en algún momento va a decir, ¿saben qué? No planto nada, empiezo plantar, no sé, suculentas que están de moda y las vendo en macetas, qué sé yo, no tengo idea, pero la verdad es que es muy complicado, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber las posturas, en todo caso, no de este gobierno que en realidad, bueno, llamarlo gobierno ya es un exceso, te digo, es un exceso tremendo porque no gobierna nada. De Pero, gobierno. claro, pero el tema es que, ¿qué va a quedar? O sea, al margen del tema del cambio climático, ¿cómo ayudamos al productor? Porque, por ejemplo, yo le decía a Pablo recién, que hoy leí que en el municipio de Magdalena le van a quitar una cantidad muy importante de impuestos para que no pierdan tanta plata, porque ya de por sí pierden, porque al no poder plantar o no poder levantar la cosecha porque no creció nada, por lo menos que no paguen los impuestos normales de lo que tenga que pagar. Y esto ocurrió en un municipio, no sé si seguirán haciéndolo algún otro, o sea, tendría que hacerlo el Estado, ¿no? O sea, tanta plata que regalan para todos lados, pero bueno, sabemos que no. El concepto es otro para mí, ¿no es cierto? Vos no necesitas pedir ninguna ayuda, ningún favor, nunca. Cuando vos tenés el sistema impositivo
que corresponde y que es el que prevalece en los países serios, no necesitas absolutamente ninguna promoción industrial, ninguna ayuda, ningún subsidio estatal, ningún crédito financiado ni nada. Lo que tenés que hacer es que vos pagás ganancia cuando la tenés y cuando no tenés ganancia no pagás. Y cuando vos reinvertís lo que ganaste, eso también se exime del pago de ganancias. O contemplar fondos anticíclicos, como No, tienen, por ejemplo, el fondo anticíclico te lo formás vos con el cash flow, digamos, disponiendo las ganancias que tuviste y se acabó. Vos no necesitas, de hecho, otra cosa, en lo que es impuestos a nivel municipal, que bien mencionabas vos recién, el concepto acá, cuando se arma un presupuesto, es voy a tratar de recaudar lo más que puedo y después veo con qué obra lo justifico, ¿no es cierto? Bueno, los municipios en otros países se financian de acuerdo a las necesidades que tienen de infraestructura. Es decir, vamos a tener que reemplazar tal puente porque, bueno, envejeció, o tal calzada de tal calle o ruta, y va a costar tanto. Si el año no acompañó, hablando de distritos rurales, ¿no es cierto? Este año no se hace. Y el año que acompaña, digamos, se hace. Y se acabó, ¿no es cierto? Acá es justamente el 80% de los ingresos netos de las empresas agropecuarias van a parar el Estado. Entonces, cuando pasa algo normal, como es una sequía o una inundación, el productor no puede hacer frente porque primero le entregó durante años el 80% de la renta neta, y por eso no pudo invertir ni en riego, ni en obras de drenaje, ni en nada, ni tampoco en renovar maquinaria y tampoco en reponer los nutrientes que se van todos los años con las toneladas que se exportan, ¿no es cierto? En eso yo la verdad que difiero bastante de la visión que tienen gran parte de la dirigencia agropecuaria, ¿no es cierto? De salir a pedir favores. Acá no hay que pedir favor, y de hecho, si vos querés elaborar una lista de 10 problemas que afectan al sector, la podés hacer. Podés poner, digamos, la falta de infraestructura, la falta de la mafia que hay en los puertos, todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? Pero de los 10 puntos que vayas a elaborar, o 15, lo que sean, hay 2 que se llevan el 90% de la causa de los problemas de la Argentina, que son la existencia, digamos, de derecho a exportación y la multiplicidad de tipos de cambio. Cuando vos resolvés esos 2 puntos, se solucionan absolutamente el 90% de los problemas de la actividad. Y eso no lo quiere hacer ningún gobierno. Me refiero de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Antes hubo periodos en los cuales, digamos, el tipo de cambio era único y no había derecho a exportación, pero el problema, la raíz de los problemas es esa, digamos, no es el clima, no es falta de crédito, no es nada, ¿no? hago una consulta, igual, y vamos al clima porque sí, por ahí, para la gente que pregunta y quiere entender un poco. ¿Tenemos niña para rato? Porque acá mucha gente por ahí confunde lo que son los fenómenos que tienen más que ver con los ciclos naturales y la región, lo que viene pasando hace algunas décadas, que son la niña y el niño. Y distinto es lo que se le culpa al hombre, de lo que supuestamente es la cuestión antropogénica del cambio climático, y que ahí obviamente hay discrepancias de miradas diferentes, ¿no? Que sí hay obviamente una pronunciación de los efectos más agravados de las sequías, las lluvias, etcétera, y si eso tiene que ver con fenómenos que se pueden analizar a nivel planetario. Pero concretamente, y esto es para decirlo, el problema que tenemos hoy es que la niña está haciendo estragos en una sequía que hace rato que no había, y la pregunta concreta es, ¿tenemos niña hasta cuándo? ¿Y viene el niño luego o cómo estamos? Bueno, el tema de hacer previsiones de clima y de mercado es para astrólogos, digamos, ¿no? Con lo cual, cualquiera que te diga, va a pasar esto con el clima, o va a pasar con el tiempo, no con el clima, con el tiempo, o va a pasar esto con los mercados, lo está diciendo, digamos, sin tener certeza de ello, ¿no? Lo cierto es que van 3 años, ¿no es cierto? Este último fue el peor, y generalmente no dura más de 3 años. Con lo cual, y esto se ha repetido, digamos, sobre todo, digamos, muy marcadamente en la década del 30. La década del 30, y si vos te pones a fijar, pasó acá, en la Pampa húmeda, y pasó también en la región productiva de Estados Unidos, sobre todo más al oeste. Y de hecho fue gran parte del causante de la crisis del 30. La crisis del 30. En Estados Unidos también, cuando se hablaba del Dust Bowl, ¿viste? El Dust Bowl, no sé si alguna vez lo leíste, Sí.
tenía que ver con la sequía que se produjo, y ahí no había emisiones, no había prácticamente autos, no había vuelo de avión, no había nada, digamos, con lo cual era parte de un ciclo, y como bien decís vos, niña o niño, digamos, lo que refiere es a la temperatura promedio del Pacífico, Pacífico Sur sobre todo, que lo que hace es cambiar los centros de alta y baja presión y cambian los vientos. Y de vuelta, yo alguna vez lo puse, digamos, de manera risueña, ¿no? Pero la cantidad de precipitaciones que recibe el planeta en el año permanece prácticamente constante, total, ¿no es cierto? Total. Hay una sola vez que perdimos líquido Fue en el cuando... planeta. Eso, pero Contala, porque está buena que alguien dice, porque el agua ¿dónde está? Está en el planeta en otra forma, porque son 4 las formas del estado de la materia. el planeta no tiene intercambio de agua con el espacio exterior. Es siempre la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y segundo, la constante solar, o sea, hay ciclos solares de muchos años, ¿no es cierto? Pero la constante solar, que es prácticamente la radiación que vos recibís en el planeta todos los años, al no modificarse la rotación de la Tierra y digamos, la figura que describe alrededor del Sol, sí, la traslación. es la misma cantidad de energía y la misma cantidad de agua, con lo cual las precipitaciones totales son las mismas. Lo que cambia es el lugar en el cual se depositan o precipitan, Claro. y eso sí depende de los vientos, y lo que ocurre en años como estos es que muchas veces caen en lugares que no son agrícolas, que de hecho estuvo lloviendo más en La Pampa, estuvo lloviendo mucho más en Australia, lo que pasa es que gran parte de Australia es desierto, ¿no es cierto? Claro. Todo el centro, ¿no? La parte agrícola es el sudeste y un poquito en el oeste, ahí en Perth, y Sí. de hecho ellos van a tener buena cosecha, digamos. Buena cosecha, sí, total. Ya hay previsiones impresionantes. Australia suele, digamos, tener clima bastante seco, este año van a tener, lo que pasa es que no se compensa porque, bueno, al correrse, suele correrse a lugares donde en realidad no se aprovechan porque no son lugares tradicionalmente agrícolas, pero lo que hay que decir es que el agua no se está acabando, digamos, no es que va a llover, pero lo que pasa es que suelen pasar estos ciclos, y de hecho ha pasado toda la historia, ¿no es cierto? Ahora, Las únicas veces que perdió agua el planeta es cuando los astronautas hicieron pipí fuera de la Tierra. Ese era el chiste. Bueno. José, a mí me interesa, al margen de lo que pueda pasar con el clima en nuestro país, es un país de terratenientes, ¿no? Como dicen algunos de la izquierda, o sea, terratenientes que tienen la tierra, que, bueno, o sea, la tierra que tienen ellos no es otra tierra diferente, está bendecida, pero este país vivió del campo toda la vida. Me acuerdo, mira, hace muchos años, me acuerdo que un profesor, no sé si en la universidad o en el secundario, la verdad, decía, las ventajas comparativas de la Argentina no pueden ser solamente el campo, tiene que venir la industria, bueno, uno aprendía eso y no cambió nada, ¿viste? Pasaron décadas y décadas y en realidad seguimos viviendo del campo. Entonces ahora hay sequía, estamos todos recontra preocupados, imagino el Ministerio de Economía en pleno, con regaderas para ver si van a mojar alguna maceta, qué sé yo. Pero mi pregunta concreta es si el tema de las retenciones, de la 125 o a partir de la 125 para acá, y además con masa y su dólar soja, su dólar trigo, su dólar, no sé, bueno, Malbón, qué sé yo, que va a inventar, si no es peor realmente para como beneficio de lo que debería exportarse y lo que debería estar en el país para consumo interno, si esa presión que tiene el productor agropecuario no es peor realmente cuando decide qué es lo que tiene que plantar, si va a comprar fertilizantes o maquinaria o lo que fuera, ¿no? Porque da la impresión de que es una pérdida todo el tiempo. Cuando ustedes hablan de lo que vale el dólar cuando vos exportás trigo o lo que fuera, es tan irreal que yo creo que no plantaría nada, ¿viste? O sea, yo no tengo 3 macetas acá, pero ya me está agarrando bronca, ¿viste? Con el tema del clima. Pero el productor yo veo que se desespera, que comentan, tengo un grupo muy lindo de gente del campo, donde me invitaron muy cordialmente a estar, y los leo, y entonces algunos están preocupados, otros esperan, y otros cosecharon antes de tiempo, te muestran la tierra totalmente reseca a una profundidad que, bueno, y también cuando llueve te muestran la medida, ¿no?, de los milímetros que llovió en cada lugar. Entonces vos decís, che, no es fácil, no es que tirás la semillita y dentro de 3 meses vengo y lo levanto. O sea, ¿cómo se siente? Vos que sos, creo, si no me equivoco, también
productor, ¿cómo te sentís cuando te están atando tanto, más al campo que cualquier otra industria o cualquier otra actividad en el país? Bueno, son 20 años, digamos, de producir muy por debajo de las capacidades. Es tan simple como eso, digamos. La Argentina lleva 20 años acumulados produciendo muy debajo de su capacidad. Fíjate que la Argentina tiene hoy un tercio o un cuarto del PBI que debería tener, si lo comparás con países similares como Canadá o Australia, ¿no es cierto? Si bien Argentina en realidad es el país más parecido a los Estados Unidos, por lejos, digamos, no hay ningún país, hablando en otra escala, por supuesto, ¿no? Pero en cuanto a recursos y a tipo de ambientes, es el país más parecido a los Estados Unidos, mucho más parecido que Australia y Canadá, por ejemplo, ¿no? Dejando a lado a Estados Unidos, que es otra liga, por supuesto, Argentina sí debería tener un PIB per cápita similar al que tiene Australia y al que tiene Canadá, ¿no es cierto? Ahora, en lo que respecta a la producción agroindustrial, Argentina podría duplicar la producción industrial en muy pocos años y eso impactar de lleno en el PBI total. De hecho, lo hizo en los 90. En los 90, a pesar de que, digamos, con todas las contras que tenía, digamos, de otro tipo, sin embargo, duplicó el PBI en 10 años. Y lo hizo explicado prácticamente en un 90% por la producción agroindustrial. Ahora, si vos me decís, ¿por qué se produce menos? Bueno, se produce menos, entre otras cosas, porque así como lo que la Argentina produce son commodities, lo que la Argentina también utiliza para producir esos commodities, a su vez son commodities. Y cuando vos vas a pujar por esos insumos, y ese precio de esos insumos se forma de la puja que hacen todos los países que intervienen en la producción mundial, obviamente la Argentina es el que en peor, digamos, condición está, a pesar de las ventajas que tiene comparativas, para pujar por los mismos, porque justamente el precio obtenido por los productos que vienen de la utilización de esos insumos es muy inferior a países como Australia, Canadá, Brasil o Estados Unidos. Entonces, el óptimo de utilización de insumos y de tecnología está mucho más corrido a la izquierda, en un gráfico me refiero, de costo marginal, que en los países donde hay libertad económica. Por eso la Argentina, por un lado, utiliza la mitad de insumos que debería utilizar, realmente fertilizantes, que es, digamos, lo que más impacta en el rendimiento, y a su vez deja otro tanto de la superficie que siembra hoy, obviamente una superficie de menos calidad, ¿no es cierto? Pero otras 35 millones de hectáreas sin sembrar directamente. Entonces la Argentina debería en poco tiempo duplicar la producción solamente por utilizar la cantidad de insumos que debería utilizar y hoy no puede en la zona, digamos, constituida agrícola, también por la incorporación de otras superficies de menor potencial que hoy no está en producción. O sea que eso solo, digamos, haría, es decir, producir el doble y exportar mucho más del doble de lo que hace, porque obviamente a eso hay que restarle el saldo, digamos, que queda después del consumo interno, con lo cual iría toda exportación. Pero bueno, esa es la, digamos, la lógica que tiene la producción desde hace rato. Ahora, cuando vos me preguntabas recién, o mencionabas, por qué la Argentina sigue dependiendo de la producción, bueno, la industrialización de los productos proviene de la reinversión. Y si vos el 80% se lo estás entregando al Estado, obviamente que no hay reinversión. Y de hecho, cuando se le cuestiona por qué no hay riego, por qué no hay mayor agregado de valor de los productos que salen del sector, bueno, primero que nada, porque cualquier inversión que vos vayas a hacer, tanto para ampliar la producción como para agregarle valor, la gente saca la conclusión de que el 80% de ese extra se lo va a llevar de vuelta al Estado, con lo cual no tiene ningún sentido ni ampliar la cantidad, ni tampoco ampliar el valor agregado. Por eso, digamos, sobre todo, lo que es difícil de aguantar es el cinismo de gente como de Mendiguren, ¿no es cierto? Que se la pasa promocionando durante tiempo créditos para el sector agropecuario, como dándole, digamos, una limosna, después de que se cansaron de sacarle 200.000 millones de dólares entre el 2002 y la fecha. 200.000 dólares a empresas pymes. Así que imagínate, de vuelta. De hecho, otra cosa, digamos, que también hay que mencionar.
ustedes deben saber mejor que yo la cantidad de pymes que hay en la Argentina. Creo que son 800.000, ¿no? Más o menos. Más o menos, Sí. sí. Bueno, hay 300.000 que son del sector. Sí, Entonces, sí, ni hablar. ¿qué concentración hay? Me hiciste acordar un tema que está buenísimo que lo aclares porque hemos escuchado a algunos, inclusive políticos de la oposición, diciendo que el campo emplea a poca gente por hectárea, ¿no? Que es una estupidez increíble porque eso no está incluyendo, primero que nada, algo mágico que ocurre con el campo, que no es mágico, porque como Argentina tiene esa cuestión del populismo mágico que todo lo lleva a la anticiencia, el campo es tecnología. La semilla es tecnología, la semilla es genética. Hay ingenieros, hay gente que está todo el tiempo invirtiendo, creando y pensando cómo resolver los problemas que tiene la humanidad para poderla hacer, que las cosechas rindan cada vez menos en menos espacio y los rendimientos sean aún mayores. Pero no es solamente la gente que está pensando y que son técnicos y que son ingenieros, también son todos los servicios conexos que tienen que ver con sostener la producción agropecuaria. Y ahí tenemos toda la tecnología aplicada a fertilizantes, toda la tecnología en la petroquímica, ¿no? O agroquímica, toda la tecnología aplicada a, obviamente, toda la maquinaria agrícola de tecnología del recarajo, si vos tuvieras un tractor que vale más que una casa moviendo cultivos, no es el tractorcito de la década del 40, un John Deere, que pobrecito, que hoy apenas lo mueven, y hay gente, hay productores que todavía tienen tractores pobres, que dan lástima, pero la realidad es que es tremenda la inversión porque es eficiente y obviamente lo que han tenido justamente con esa eficiencia, rendimientos que tienen que ver justamente con hacer que el negocio funcione. Ahora bien, y acá viene la pregunta, José, ¿cuántos argentinos trabajan directa o indirectamente en el campo? Argentinos, habitantes, ciudadanos de este país. ¿Cuántos de la torta de la población económicamente activa? Y si tenés un poco de precisión, que acabas de decir las 300.000 pymes, ¿cuántos son los que hacen realmente al PBI del agro? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. El que lo tiene bien medido es la Fundación FADA, que creo que son algunos millones digamos, no me acuerdo bien la cifra y no quiero decir algo, digamos, que no lo tengo acá fresco, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo que justamente creo que es bastante gráfico para lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, tengo 5 personas que trabajan conmigo, ¿no es cierto? Todo el año. Ahora, tengo en el programa, que es donde llevo la contabilidad, tengo 500 empresas activas. Obviamente no trabajo con ellas, de proveedores me refiero, no trabajo con ellas todos los meses, algunas son de manera eventual y en alguna zona, pero son 500 empresas que pagan ganancias. Porque encima ni siquiera son monotributistas, porque las facturas de monotributo no las podemos pasar. No. Con lo cual, fíjate la red inmensa de empresas que hay, interconectadas entre sí, que dan trabajo a un montón de gente tranqueras afuera. Porque justamente lo que ha hecho la tecnología, mira, yo soy hijo de un inmigrante, mi padre era español, obviamente la familia se dedicó siempre al campo, porque bueno, era la actividad que había allá, y allá era tener hijos para tener fuerza laboral. Así funcionaba, digamos, en España, en Italia, en Francia, en todos lados. ¿No? Y tenían 20 hectáreas. Y había un montón de ellos, y de hecho todavía se regía por el mayorazguío, porque justamente era tan poco, era tan poca la superficie, que no podía, digamos, no alcanzaba para todos. Bueno, hoy con una máquina, que además es acumulación de capital, estás haciendo el trabajo de 100 personas, pero como nada me refiero por día, ¿no es cierto? Y eso no lo trajeron los extraterrestres. Ahí hubo ingenieros que la diseñaron, hubo obreros, digamos, de alto sueldo que la construyeron, hay gente que la mantiene, gente que la transporta, gente que la opera, que es así. Capitales invertidos. Es toda inversión, digamos, inversión además de muchos años. Porque vos bien ponías el ejemplo de John Deere. John Deere empezó hace, la empresa creo que tiene, no sé, pero tiene como 180 o 190 años. Creo que es de 1822 o de por ahí. Sí, principio del siglo XIX. Casi 200 años. Qué bárbaro. Esa acumulación de conocimiento y de capital y reinversión, cuando vos vas a los fundamentals de ese tipo de empresas, tanto las de tecnología, digamos, de maquinaria agrícola, como sobre todo las que son también, digamos, de agroquímicos y fundamentalmente las de genética, que esas son las de más valor de todo. Exacto. Vos ves que en muchos casos el 90% de la renta neta de la empresa se reinvierte. Es decir, vos ves,
lo que le reparten a los accionistas y lo que se reinvierte es el 90%. ¿Y dónde va a parar eso? Después vos podés discutir si alguna empresa reinvirtió más y por eso le ganó un pedazo de mercado. Bueno, están las leyes antimonopolio para eso. Pero de hecho las empresas crecen porque deciden reinvertir más de lo que reparten y por eso justamente que se acelera la aparición, digamos, de eventos biotecnológicos, de moléculas de agroquímicos y de patentes, ¿no es cierto? Es valor y es reinversión. Y la Argentina no tiene nada de reinversión. Vos lo comparás, de vuelta, no ir digamos, a Estados Unidos, ¿no es cierto? O cualquier país, exactamente, o cualquier otro país anglosajón. Andá con Brasil. Brasil tiene un ambiente que es infinitamente inferior al de Argentina. ¿Por qué? Porque son suelos tropicales, son suelos rojos, de pH bajísimo, tan lejísimos, digamos, no tienen trenes. Lo aclaramos. Están sobre el macizo de Brasilia. ¿Vieron que la tierra colorada que va sobre el macizo de Brasilia? Que es complicado. Están, pero aparte están en una zona en la cual, encerrada entre los trópicos, en las cuales vos tenés un montón de generaciones de insectos por año, porque justamente no hay frenar ese tipo de cosas, y un montón de generaciones de hongos. Y resulta que el Embrapa, que sería el equivalente al INTA nuestro, que obviamente le pasó el trapo hace rato, ¿no es cierto?, desarrolló una agricultura en un ambiente que es similar al de África Central, y resulta que hoy es el primer exportador de alimentos del mundo, ahí nomás de Estados Unidos, pero te diría que es el primero. Lo que hizo Brasil en las últimas 2 décadas es increíble. Exactamente, arrancó un poco antes, pero explotó en las últimas 2 décadas. Y fíjate lo que... De hecho, cuando vos ves el mapa, y lo que era, digamos, Brasil encastra justo ahí en la isla de Fernando Poo, ahí en Guinea Ecuatorial, ¿no es cierto? El nordeste brasileño. Es el mismo ambiente. Sí, sí. Las latitudes, los mismos suelos. Los suelos en realidad se forman con, más que nada, con el material parental, ¿no? Pero sobre todo con el ambiente, se desarrollan con el ambiente al cual están sometidos. Y de hecho tiene el mismo ambiente que África Central. Ahora, cuando vos vas a Kenia, a Nigeria y a otros países de África Central y ves la agricultura, bueno, la agricultura de ellos justamente es la que le falta inversión, es la que le falta protección a la propiedad intelectual. Todavía el salto que dio Brasil. Exactamente. O sea que yo siempre pienso que Brasil no hubiera podido avanzar estas 2 décadas, como bien decís, si no fuera porque tomó lo que Argentina iba dejando. O sea, realmente a mí me resulta ridículo comprar una lata de choclos de Brasil. Es absurdo realmente, no me entra en la cabeza pensar algo así. Y sin embargo vas a comprar, y no la plata, van a venir los choclos de Brasil y acá cumpliremos a lo mejor con las exportaciones, pero no tiene mucho sentido, la verdad. Es como que es una pena realmente haber desperdiciado todo lo que hay. La carne de cerdo le ganó siempre, digamos. Y fíjate otra cosa, el maíz, que es el 80% del costo total de las dietas de todas las especies, digamos, aviares y porcinas, es decir, todo lo que es pollo, pavo, lo que quieras, todas las aves y todos los cerdos, el 80% cuando menos es maíz. Y resulta que el maíz en Brasil se paga el precio lleno de Chicago. No interviene, digamos, Tombolini y Massa para decir vamos a reventar al que produce maíz para que a vos te salga barato. Porque cuando hacen eso, en realidad pierden todos. Y no se dan cuenta, o se dan cuenta y no les interesa, digamos, ¿no? Claro, ¿por qué insisten en esto? ¿Es una cuestión de voracidad fiscal, estupidez, de desconocimiento o todo junto? Yo creo que es todo junto, digamos. Hay mucha gente que confunde malicia con inteligencia. La gente maldita no es inteligente. La mayoría de la gente mala no es inteligente, digamos, ¿no? Y ahora bien, sabiendo esto, ¿no? Yo creo que además es mucho de... No, termina, José, discúlpame, te corté. No, que se cortó un poco la imagen. Yo te digo que muchas cosas son por desconocimiento, eso no lo dudo. Creo que la perdimos. Evitar la independencia. Mucho es para evitar la independencia económica. Cuanto vos mayor crecimiento tenés y las empresas más crecen, más invierten, menos necesitan de justamente la ayuda de los organismos públicos y del Estado, ¿no es cierto?
Y eso la verdad que no sirve para mucha gente. Cuando vos ves las propuestas de gobiernos, bueno, como el que acaba de ganar en Colombia, el de Petro, u otros gobiernos de izquierda, que es apostar a la agricultura de subsistencia, ellos lo llaman familiar o agroecológica, como quieras, es justamente, es socialismo, digamos. Es socialismo, pero socialismo del cubano me refiero, ¿no? Es decir, abstraerse Como por le completo. pasó a Bangladesh, que terminó en un Bueno, golpe de Estado, saliendo exactamente. corriendo, que estaban cagando de hambre. O lo que sería, para un ejemplo cercano, el cinturón verde de La Plata. También. Claro. Eso es una agricultura de subsistencia, pero no hay un empleado en blanco, no hay una factura de fertilizante, porque fertilizan con cualquier cosa, no lo voy a decir ahora. Y eso, la verdad, que los países no viven de eso. Eso es solamente para sobrevivir, nada más. Totalmente. El tema es que, bueno, lamentablemente hay muchos prejuicios por parte de algunas ideologías acerca del campo, y qué sé yo, o sea, nada, el campo, nada. O sea, para mí el campo que tenemos es una maravilla, pero bueno, hay una generación que cree que son explotadores de no sé qué, la verdad que no sé qué. Pero bueno, Pablo, nosotros somos dos abusadores. Ya lo sé, pero quería hacer una pregunta porque está bueno, porque estamos forzando la cabeza para el que viene con todo el discursito, ¿no? Yo sé que nos estamos extendiendo, porque Clarita está diciendo que no te queríamos someter a una de nuestras clásicas jornadas de sin saco, que duran 1 hora y largo, pero sí preguntarte si yo hoy elimino las retenciones, así de plano, y tengo esa caída de ingresos, en los cuales se vuelven locos los peronistas, dicen, no, me quedo sin toda esa guita para afanar, bueno, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo le puedo plantear a la política decirle, mira, yo tengo el plan, saco las retenciones y vas a obtener esto por esto? ¿Cómo podemos hacer de que esto realmente sea viable? ¿Lo ves viable? ¿Debería ser en alguna manera que se haga en progresión? ¿Cómo lo harías? Yo creo que perdimos una oportunidad grande cuando el préstamo del FMI se otorgó, obviamente con otras autoridades. Era el momento para bajar impuestos y cubrir el bache y después aumentar la recaudación, no por aumentar la presión fiscal, sino para aumentar la torta. La torta va a aumentar, no aumenta de un día para otro, obviamente, sobre todo, digamos, la Argentina, como yo te dije, tardó 10 años en duplicar la producción, pero en 10 años, digamos, duplica la producción y duplica el PBI. Ahora, el problema en Argentina es que el financiamiento, lógicamente, es muy difícil porque Argentina se cansó, digamos, de defoltear y se cansó, digamos, de mentir. Con lo cual, las tasas que paga son carísimas, digamos. Hoy tenemos 12 puntos del PBI de déficit. 12 puntos del PBI de déficit es absolutamente de quiebra. No hay forma, digamos, no hay forma de financiarse de manera externa, ¿no? No es el muy mal cuando se dijo en el gobierno que digamos que no hacía falta tocar el gasto porque las inversiones iban a licuarlo. Eso no es el huevo y la gallina, digamos. Ahí, hasta que vos no bajes impuestos, y los podés hacer solamente cuando bajás el gasto, no va a haber inversión. Porque de vuelta nadie va a invertir para que el 80%, en el caso nuestro, de lo que ganes extra se lo vuelva a llevar el mismo que se lo viene llevando hace 20 años. Obviamente, hubo una modificación, por supuesto, y una mejora cierta en el gobierno anterior, pero lo de fondo no se llegó a hacer porque, bueno, se tuvo miedo, no se quiso, pero digamos, en algún momento alguien lo tiene que intentar y sobre todo alguien lo tiene que explicar. Es decir, vos le puedes decir a la población, ¿ustedes quieren vivir toda la vida como estamos viviendo y cada vez en realidad estamos viviendo peor? ¿O quieren como viven en Australia, como viven en Canadá, como viven en Estados Unidos, o el ejemplo que vos quieras? Bueno, en esos países hacen tal cosa. Y para llegar a ese punto, en algún momento hay que arrancar. Por empezar, el gasto hay que bajarlo. Y la cantidad de gente que recibe dinero a cambio de nada también tiene que bajar, o bueno, siempre va a haber gente que necesita asistencia, pero no 20 millones. Eso no es sostenible, digamos. ¿Por qué? Porque lo pagan las empresas, porque lo pagan los jubilados que ganan $120 por mes. ¿De dónde sale eso? Sale justamente de que se patinaron de vuelta los ahorros de décadas, ¿no es cierto? Eso yo creo que hacer, claro que se puede hacer, tiene un costo político desde ya, pero ahí está justamente la gracia del liderazgo. El liderazgo es decirle, miren, tenemos que ir a tal lugar,
Y bueno, para ir a tal lugar tenemos que pasar por tal y tal otro, digamos. Y es bastante más fácil que resistir la embestida nazi que propuso Churchill, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo bastante más fácil que eso. Y sin embargo, bueno, obviamente tendrá sus razones, nadie lo quiere hacer o nadie se anima a hacerlo. Y requiere, como bien decís vos, un liderazgo político que no lo estamos viendo en ninguna de la clase política, que es espeluznante, porque han tenido casos complicadísimos, como el caso de Israel, cuando tuvo que salir a la década del 80 de la inflación, y con un liderazgo que realmente fue sobresaliente. En ese momento toda la dirigencia, inclusive del partido de socialista a la derecha, al Likud, todos entendieron cuándo era el camino y el esfuerzo que había que hacer. Y eso que nunca dejaron de estar en guerra. O sea, encima tenían gasto y tenían déficit, tenían que cubrir agujeros que eran inevitables. Todo eso se hizo en el medio del desierto. Así que si Argentina tiene tantas posibilidades, y siempre decimos que tenemos los cuatro climas, las cuatro estaciones y todo el verso y el chamullo, solamente se puede lograr con trabajo, con cabeza y con buena fe, porque esto es un poco de lo que nos está pasando. Así que bueno, Clarita, creo que ahí lo podemos dejar en paz. Bueno, no, sí, obviamente, no. Yo creo que el tema pasa por que la política tiene que ser una vocación de servicio para querer mejorar, entonces todo el mundo apoya, y otra cosa es querer llegar para afanarte la guita. ¿Qué querés que te diga? Es un horror. Es lo que yo por lo menos viví, creo que desde que nací. Bueno, ahora sí, te voy a despedir con algo tuyo, José. José Antonio Álvarez es una especie de influencer en las redes, en Twitter, donde ustedes lo van a encontrar, es un influencer, ustedes lo van a encontrar como @bumpercrop, pero yo voy a leer algo que él tiene como tweet fijado en Twitter y que me encantó realmente, que dice: no existe actividad más noble ni más liberal sobre la tierra que la del hombre solo frente a la naturaleza, intentando producir alimentos y creando riqueza para sí y para el resto de la sociedad. Les molesta nuestra libertad porque desnuda su incapacidad. Realmente lo comparto porque me parece maravilloso. Te agradecemos un montón haber estado acá y bueno, nos seguimos viendo en las redes. Hasta la próxima, José. Te vamos a convocar en otras oportunidades porque hay que aclarar y contar. Y lo que vos hacés es que pedagogía, muchas veces compartimos los hilos de él que son realmente contundentes, más que nada contundentes porque generalmente da vuelta falacias, da vuelta demagogia de algunos payasos que andan por ahí dando vuelta, y con contextos absolutamente comprobables y con la ciencia de su lado. Así que los invitamos a que lo siga Bumper Crop y por supuesto en la próxima que tengamos estas ediciones, estamos por cambiar algunas cositas, novedades, pero te vamos a invitar bajo otro formato, pero sí, por supuesto que estás siempre bienvenido para ayudarnos a contar qué pasa con el campo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, la verdad que es un honor y un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, José, muy amable. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bueno, la verdad que como que bueno, sí, hay que hacer un poco de pedagogía, como bien dijiste, Pablo, porque viste que la gente, o sea, todos repetimos, uy, hay sequía, no van a entrar dólares, se secó, no sé qué, no va a haber tal. Bueno, acá tenemos la realidad y realmente es muy importante saber esa cifra tremenda, ¿no? El 80% no le queda al productor, se quedan con un 20%, tenés que laburar, para quedarte nada más que con eso. Imagínate que vos te sacan el 80% de tu sueldo. En realidad te lo sacan cuando vas a comprar y te quieren romper la cabeza con los precios que nadie ya entiende nada. O sea, precios justos, esa frase que sacaron de Venezuela, nada menos. Yo a veces pienso que decíamos, guarda, miren Venezuela, miren Venezuela. La verdad que no hay que mirar ahora. Ya estamos acá. Ya estamos. Sí, vos sabés que es verdad, lo del 80% es espeluznante porque hace mucho tiempo que siempre tenemos el mismo gráfico. O sea, vos tenés 3 camiones, un camión se lo lleva el gobierno de soja cargado por las retenciones, otro camión es lo que cuesta la producción y todo lo que tiene que ver con agroquímicos, fertilizantes, todo el riesgo, etcétera. Y del camioncito que te queda, el tercero, ese ni siquiera es completo porque tenés que pagar todos los impuestos. Claro. Y una brecha del 100% entre el oficial y el que realmente está en la calle, el verde real. O sea, lo del campo es heroico y honestamente a veces uno no entiende cómo todavía siguen haciendo lo que hacen, pero que básicamente no se pueden llevar la tierra a otro lado. Y es lo que vos decís siempre, no se puede llevar el campo bajo el brazo, me voy a vivir a tal lado y a seguir con mi producción agropecuaria. Pero sí es cierto, y esto lo tengo que decir, que el pensamiento de estos muchachos es: la tierra es nuestra y se la vamos a sacar y tiene que compartir con nosotros porque nos están robando. Así es como hablan y como piensan. Entonces,
La ideología del odio, esta que es imposible de conciliar en democracia, es lo que está presente en la sociedad argentina y esa es la razón por la cual no podemos salir de esta trampa de pobreza. Y bueno, es lo que tenemos. Bueno, Bueno, después de este martes tan especial, los dejamos que se vayan a festejar el Día de los Enamorados. No sé de dónde viene el día, la verdad no tengo la más remota idea por qué, pero hoy es San Valentín y San Valentina. Así que saludos a los valentines, a los valentinas y a los valientes que hablan con nosotros, también los saludamos. Bueno, nos vemos cuando. muchas gracias a todos, gente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Pórtense bien. Chao.